Bueno, salud mental es uno de los temas que en el programa, en la parte sanitaria del programa, es uno de los, ¿no?, de los buques insignia, por así decirlo, del programa. No solamente porque sea un tema que está de moda, del que se está hablando muchísimo y que conecta con un nivel de preocupación muy grande de la población por esto, sino porque también entendemos que salud mental no es solamente el sufrimiento psíquico, no es solamente el estado de, ¿no?, de la red de salud mental, de la red de rehabilitación psicosocial, sino también es la forma en la que hay toda una generación, ¿no?, especialmente la generación de los jóvenes, que está pudiendo conectar con la necesidad de unos servicios públicos, ¿no? Entonces, en un tiempo en el que los servicios públicos han ido deteriorando progresivamente y hay una presencia como cada vez mayor, ¿no?, en el discurso colectivo de que lo importante es lo privado, ¿no?, y que lo real y lo que de verdad te sirve es lo privado, pues esta idea de la necesidad de una salud mental conecta con esta necesidad de unos servicios públicos. Si miramos cómo está la red de atención a la salud mental en la parte sanitaria, nos encontramos una red de salud mental comunitaria cuyo diseño sobre el papel está muy bien hecho. En la práctica tiene cosas que funcionan muy bien, pero es un diseño que está hecho hace muchos años en relación a una demografía que ya no existe y en relación a un tipo de sufrimiento psíquico que ya no es el prevalente, que ya no es el principal. Tenemos unos equipos multidisciplinares en los centros de salud mental y una red organizada desde ahí, pero que son ¿no?, estos equipos multidisciplinares, estos centros de salud mental, estos nodos de la salud mental comunitaria, como le pasa a la atención primaria, han estado durante todas estas décadas absolutamente infrafinanciados y no han podido desarrollar todo su potencial. Con lo cual, aunque tú tengas un diseño sobre el papel que habla de una red de salud mental comunitaria muy sólida, no ha podido ejercer como tal, ¿vale? Durante estas décadas, progresivamente se ha ido poniendo cada vez más financiación en los recursos hospitalarios y de media y larga estancia, y este potencial de salud mental comunitaria no se ha podido desarrollar. Nos encontramos en estos equipos multidisciplinares que en realidad tienen un problema de desproporción entre ellos. Todos los perfiles profesionales dentro de los centros de salud mental tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos clínicos, tenemos enfermeras ¿no?, de especialistas en salud mental y tenemos trabajadoras sociales, y en algunos lugares también terapeutas ocupacionales. Las ratios de todos esos perfiles profesionales están muy por debajo de los países de nuestro entorno, de los países a los que nos podríamos equiparar. Los que menos faltan son psiquiatras, ¿vale?, pero hay una desproporción muy clara y hay una falta muy clara de psicólogos clínicos, pero fundamentalmente de trabajadoras sociales y de enfermeras especialistas en salud mental. Esto hace que esta desproporción y esta mayor abundancia de psiquiatras hace que esa multidisciplinaridad que está en espíritu no esté en la práctica. Hay un sesgo de funcionamiento que tiende hacia la mirada biomédica y que además reproduce, dentro de la que es la red ambulatoria, la red comunitaria, reproduce esta desigualdad de ponerle más recursos al hospital y a la mirada más biomédica respecto al sufrimiento psíquico. Esto, a lo largo de las décadas, por muy buenos proyectos, por muy buenos principios profesionales que haya habido desde esta red, hace que al final se ha ido deteriorando progresivamente esta atención. Entonces, sí que hay cosas que siguen funcionando bien, los programas de continuidad de cuidado, su filosofía está muy bien planteada y están pudiendo sostener de alguna manera ¿no?, a las personas con diagnóstico de trastorno mental grave, pero nos encontramos unos centros muy saturados y que además, por una parte, a las personas con trastorno mental grave se las atiende relativamente bien, pero no tan bien como se podría, y desde luego sacrificando toda esa parte ¿no?, de vuelta a la comunidad, de devolver a la comunidad a las personas que han sido expulsadas de ella, por así decirlo, y además con las consultas de los facultativos totalmente saturadas, desde la administración nos dicen que están saturadas porque hay una patologización de la vida cotidiana y porque la gente va a salud mental cuando no debería. Cuando la realidad asistencial es que lo que nos encontramos en las consultas es gente con mucho sufrimiento, mucho derivado de las condiciones de vida y de una falta de escudo social, pero que verdaderamente tienen un sufrimiento psíquico y que es difícil no atender y no recoger en esas redes de salud mental, ¿vale? Entonces lo que tenemos son unas redes con unas tremendamente saturadas, donde además a nivel gerencial como que lo único que importa es el tiempo de lista de espera para valorar a los pacientes por primera vez y no importa el tiempo entre visitas, de forma que la atención psicoterapéutica que se podría dar a los pacientes, como son citas cada vez más espaciadas, pues verdaderamente pierde toda esa intensidad. Esto pasa en el trastorno mental común o adaptativo, pero pasa también en el trastorno mental grave. En menos medida, pero también pasa. Por otra parte, tenemos la red de rehabilitación psicosocial, que no pertenece a la Consejería de Sanidad, pero sí que es una prestación del Sistema Nacional de Salud y que de alguna forma ¿no?, cómo está pudiendo funcionar esta red condiciona mucho el trabajo clínico dentro de salud mental. Tenemos una red que está totalmente comida por fondos buitre, ¿vale? Esto significa que desde la entrada de los acuerdos marco y los precios por plaza ocupada ha condicionado mucho el trabajo técnico de estos recursos
y no se está pudiendo apostar por una calidad en ese funcionamiento, o sea, del funcionamiento de estos servicios, y se está teniendo que competir de alguna forma con las condiciones y con las bajadas temerarias que ponen estos fondos buitre. Esto deteriora toda esta red de recursos, los centros de rehabilitación psicosocial, los centros de rehabilitación laboral, las mini residencias, todos los recursos en los cuales se puede apoyar al centro de salud mental y los programas de continuidad de cuidados para atender a la población con trastorno mental grave, funcionan cada vez peor y más saturados. Mientras tanto, en los últimos planes de salud mental, prácticamente un tercio del presupuesto total se está yendo a larga estancia y a media estancia, en un fenómeno que hemos venido llamando de remanicomialización, ¿vale? Tuvimos esta reforma de la psiquiatría en los años 80, tenemos estos diseños de las redes de salud mental comunitaria finales de los 80, principios de los 90, y en el lapso de las últimas 2 décadas lo que hemos tenido es prácticamente una reversión de este modelo hacia una vuelta al manicomio, pero una vuelta al manicomio además con un perfil de pacientes muy distinto, en el que además los pacientes que están llegando a las largas estancias ya no es el paciente que pensábamos, ¿no? Que el que podemos tener en mente que están en los manicomios en los años 60, que no son estas personas con trastornos residuales y con un nivel de cuidados muy alto, sino que son gente muchas veces muy joven, están llegando pacientes de 18 o 19 años ingresados en larga estancia de forma indefinida, que no se sabe bien qué va a pasar con ellos, ¿no? De alguna manera esto refleja muy bien el fracaso de este modelo. Mientras tanto, todo lo que sería el trastorno mental común y parte del trastorno mental grave se atienden estas consultas sobresaturadas mientras se apuesta por un modelo de consultas ultra específicas en algunos hospitales, ¿no? Lo que popularmente se conoce como chiringuitos, que es un nombre poco oficial pero muy gráfico respecto a qué tipo de atención dan, que responden a las necesidades de muy poca población, pero que sí que sacan mucho titular y sí que hacen que se pueda, ¿no? De alguna forma presumir de innovación sin un impacto en la salud real, ¿no? y en la calidad de vida de la población. Frente a esto, lo que planteamos en el programa es prácticamente una nueva reforma, con el espíritu de la primera, pero viendo qué es lo que no se ha conseguido de la primera y apostando por poner soluciones en esto. La orientación comunitaria es un principio irrenunciable dentro del programa de salud mental, ¿vale? Pero para eso hace falta una inversión en todo ese sector. Dentro de las redes de salud mental comunitaria necesitamos más profesionales y mejor proporcionados, y necesitamos que las ratios lleguen a unos mínimos. Que menos que en estos perfiles que comentaba, de psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadoras sociales y enfermeras especialistas en salud mental, haya un mínimo de 10 por 100.000 habitantes, ¿no? Un mínimo, lo ideal sería orientarnos hacia 18, pero al menos que se cumplan esos mínimos y que estén proporcionados, de manera que ese sesgo biomédico, es verdad que esto dentro de la salud mental va mucho por áreas, en distintas áreas hay culturas asistenciales muy distintas, pero si respetamos esta proporción equitativa dentro de lo multidisciplinar, pues podemos encontrarnos otras formas de funcionamiento, incluso en las áreas con un sesgo biomédico mayor podemos encontrarnos otra cosa. Necesitamos que el tiempo entre consultas, tanto para trastorno, ¿no? Para atender a las personas con trastorno mental grave como con trastorno mental común, sea operativo, que menos que si hay una situación de crisis, sea en una situación de crisis puntual o sea en un trastorno mental grave, se te puede atender en una semana, y que menos que las consultas sucesivas de alguien que consideramos que tiene que ser valorado en salud mental sean mensuales. Más tiempo de eso no es operativo, no permite ayudar a las personas, no genera un impacto positivo en la salud. Apostamos por una gestión por procesos también, para que dentro de estas redes comunitarias los perfiles de pacientes más frágiles reciban una correcta atención, pero sin atomizar la atención, sin mandar a las personas con cierto tipo de sufrimiento pues a una unidad del Marañón o a una unidad del Hospital de Fuenlabrada, a una unidad de no sé dónde, sino que haya unos procesos dentro de esas redes de salud mental comunitaria, apostando por la coordinación y por la multidisciplinaridad, y sobre todo por la longitudinalidad y la continuidad asistencial, que son la gran baza de la red de salud mental comunitaria y a lo que no se está pudiendo recurrir. Por otra parte, una de las políticas que tenemos en mente es la estrategia de cero contenciones y todas las estrategias encaminadas a erradicar la coerción. El sistema sanitario, ¿no? Y la parte de salud mental recae mucho en medidas coercitivas porque no es capaz de atajar las crisis previamente y porque no es capaz de poner otro tipo de soluciones, precisamente por este colapso de la red de salud mental comunitaria. Cierto tipo de crisis, cierto tipo de sufrimiento, si tú la dejas desatendido y al final solamente tienes el recurso hospitalario, pues en el recurso hospitalario acaban produciéndose mucho más fácilmente este tipo de situaciones. Si además la red de rehabilitación psicosocial la tienes totalmente saturada y diseñada para un perfil de paciente que ya no existe y sin poder atender a las necesidades actuales de los pacientes, pues no te responden las situaciones de crisis y tienes que recurrir a ingresos involuntarios, a coerción, con muchos peores resultados en salud y con una vivencia muy invasiva y muy dañina, ¿no? para los pacientes. Apostar por un horizonte de cero contenciones pasa por volver a creer, ¿no? Y por financiar de verdad el modelo de salud mental comunitaria, pero también por todo un cambio
cambio de cultura asistencial que no puede hacerse sin estos cambios, porque si no al final es depositar sobre los profesionales, sin cambiar el diseño y sin cambiar absolutamente nada, que haya un cambio de cultura asistencial nadando contra el resto de la corriente y contra el resto del sistema. Por otra parte, apostamos también por medidas como la salud mental perinatal, no solamente desde la red de salud mental, sino también en este enlace con la comunitaria, con la atención primaria, con todos los recursos de la comunidad, no desde esta idea expulsiva que a veces desde la consejería se puede ver. De hecho, en el último protocolo que ha publicado la consejería sobre atención al TDAH llega a explicitarse, ¿no? Detección oportunista de TDAH, el protocolo. Llega a explicitarse como que el sistema sanitario no llega a muchas cosas pues que se derive a recursos privados, ¿no? Reconociendo su propia incapacidad de organizarse, de coordinarse y de funcionar en red con el resto de servicios públicos y con el resto de recursos. Contra eso, por lo que nosotros apostamos es por un funcionamiento comunitario real, enlazando con primaria, enlazando con educación, tanto a nivel de salud mental perinatal como a nivel de salud mental infanto-juvenil. Hay una crisis de salud, hay una crisis epidémica de salud mental infanto-juvenil, un repunte de sufrimiento psíquico en niños y adolescentes muy acusado, pero la única forma de resolverlo es, aparte de dar una atención digna, es decir, no te pueden dar citas, ¿no? A un niño de 6 años no le puedes dar citas con su psiquiatra, con su psicóloga infantil cada 3 meses, porque es imposible tratar con un adulto, es dificilísimo, pero con un crío que hay que hacer todo un trabajo de vinculación al inicio de la consulta, pues cada 3 meses es impracticable trabajar, ¿no? No solamente necesitan una atención frecuente, fluida y por parte de un equipo multidisciplinar, sino que esa atención tiene que estar integrada con la atención escolar, con la intervención de servicios sociales y con toda otra parte de atención a políticas de infancia, para que detectemos qué le está pasando a los niños, qué les está pasando a los adolescentes y cómo la parte que sí que sea más encuadrada dentro de cuadros patológicos la podamos responder bien, pero toda esa parte de sufrimiento de los niños y de los adolescentes que pueda obedecer a otras cosas, la salud mental, ¿no? La red de salud mental tendrá que saber sostenerla mientras vamos resolviendo el resto de causas. Por otra parte, en la red de rehabilitación psicosocial apostamos por la revisión de estos acuerdos marco, este final del precio de plaza ocupada, que está condicionando mucho qué perfil de paciente se puede derivar, ¿no? Y que al final se genera un fenómeno tremendamente perverso en el funcionamiento de la red, que es que tienes una serie de recursos diseñados para un perfil de paciente que ya no existe o que ya prácticamente no es nada prevalente, mientras que tienes las consultas llenas de personas con trastorno mental grave y un sufrimiento psíquico terrible, pero que por trastornos de conducta determinados, por concomitancia con adicciones o por otra serie de cosas no te dan el perfil, ¿no? Entonces tienes una serie de profesionales de distintos ambientes, ¿no? De distintos ámbitos, que en una serie de coordinaciones en las que no se consigue resolver nada, todo el mundo dice esto no es de lo mío, esto no me da el perfil, y al final hay un montón de personas, ¿no? Un montón de pacientes con un nivel de sufrimiento muy alto y con un nivel de fragilidad social muy alto, que están quedándose sistemáticamente expulsados. Contra esto necesitamos un nuevo diseño de la red de rehabilitación y necesitamos que sanidad y rehabilitación trabajen de la mano y no con rehabilitación de una forma subsidiaria, porque al final esto vicia el funcionamiento dentro de la red de salud mental, ¿vale? Una nueva reforma, ¿no? Esta nueva reforma de la que hablamos pasa por una refundación manteniendo todos esos principios pero con una operatividad, con un funcionamiento real. No vale de nada que haya un diseño bueno sobre el papel si a la hora de trabajar en tu consulta tienes absolutamente colapsado todo, ¿no? Todo tu funcionamiento y no puedes responder a las personas que verdaderamente tienes delante. Otra serie de medidas concretas que llevamos en el programa, por no extenderme mucho, que como me extienda como Javi, pues nos salimos de aquí, porque tenía mucho que contar el hombre. Bueno, la integración de la red de adicciones, ¿no? Que es, sobre el papel lleva hecha muchos años, el funcionamiento, ¿no? La realidad es que esa integración no es efectiva, hay un nivel de desconocimiento brutal desde el lado de la red sanitaria, el lado de integración ¿no? a la red integral de adicciones, cuando en realidad, o sea, muchas veces se da la paradoja de que son los pacientes los que informan a los profesionales de cómo están funcionando los recursos, ¿no? Ese es el nivel de desconexión que hay entre escalones mismos de la administración. Eso no puede ser, no es serio. Es operativo que el paciente te lo explique, pero al final denota que el funcionamiento de la administración y de las consejerías en este sentido no está funcionando bien. Apostamos por dotar de presupuesto a la Oficina de Salud Mental para que no dependamos de las gerencias hospitalarias, porque al final este sesgo biomédico muchas veces tiene que ver con que desde las gerencias no se entiende la especificidad de la salud mental, no se entienden las necesidades concretas de la parte de la salud mental comunitaria, y es necesario para apostar por este modelo que haya un presupuesto concreto, ¿no? Otra de las medidas que llevamos bueno, es el permiso para acompañamiento, ¿no? El permiso de acompañamiento a personas con alto riesgo suicida. Hay una iniciativa a nivel estatal ¿no? Salió primero una proposición no de ley, después
está en trámites la ley, pero llegamos en el programa a contemplar específicamente esto, y es la idea de que por alto riesgo suicida se pueda designar a una persona de acompañante que tenga un permiso retribuido durante 15 días, ¿vale? Esta es una medida que inicialmente es verdad que aparentemente es pequeña, presupuestariamente no supone demasiado, pero para nosotros es muy significativo que es la primera vez, ¿no? Es una medida muy pionera por el tipo de ámbito en el que actúa. Desde el marco clínico detectamos un tipo de sufrimiento y donde intervenimos no es solo asistencialmente con la persona que sufre, sino desbloqueando algo en su entorno, ¿vale? Esta idea de poder trabajar el sufrimiento psíquico y poder abordar el sufrimiento psíquico interviniendo en el entorno de la persona es algo que desde los sanitarios se puede hacer sin entrar en esta patologización y en esta medicalización, que es verdad que pueden ser un problema, ¿no? Pero de alguna forma ser creativos a la hora de entender qué puede aportarle el sistema sanitario sin pretender responder absolutamente a todo, pero sí desbloqueando este tipo de figuras como este acompañamiento, ¿no? Esa es un poco la idea de salud mental y de respuesta asistencial a la red de salud mental.